Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola Juan, Santiago. Bueno, Flavio, ¿cómo va? Todo muy bien por acá. ¿Ustedes? Hola, profe, ¿todo bien? Bien, ¿Y allá, bien. Ah, cómo está el clima por allá? ¿Todo bien? sí, mucho calor, mucho calor. Insoportable está por acá, por Buenos Aires. Por ahí, calor también, me imagino, ¿no? Semi nublado, por lo menos acá, pero sí, bastante calor, por lo menos. Yo Ok, estoy a full con el ventilador y el aire. ok, ok. Vos, Juan, estás en La Rioja, ¿no? ¿Capital? Sí, estoy en La Rioja. En realidad, viajo de La Rioja a Catamarca mucho, ahora estoy en La Rioja. Ok, Eh, ok, sí, ok. Bien, bien, bien. ¿Y Santiago? Sí, sí, también de la Rioja. Está como nublado, queriendo llover y hace un calor con humedad tremendo. Pero bueno, Sí, sí, bien, climas duros, climas sí. duros. Acá, acá en Buenos Aires también. Bastante agotador. profe, ya que estamos pocos, quería preguntar, Sí, ¿usted dígame. está estudiando en alguna universidad o qué está haciendo? No, Porque, actualmente estoy full trabajando en este ajá, momento, a full con trabajo. No estoy actualmente cursando en universidades. Yo había estudiado económicas y lo dejé stand-by hace un sí, año y sí medio me atrás. comentó. Y eh, sí, que era administración de empresas, algo así era, ¿no? ¿Verdad? sí, exactamente, económicas, para ser más exacto. Ajá. Y ahora sigue trabajando en el banco, ¿dónde sigue trabajando? ¿Cambio de laburo? ¿Qué hizo? No, no, ofrezco consultorías. Ah, ujú, Trabajo como consultor y por otro lado, bueno, todo lo que es clases, docencia. ajá, Trato de liberar, de mantener mis tiempos ahí. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando junto con otro colega en el desarrollo de un sistema de machine learning para kioscos, autoservicios. Todavía ah, no lo pudimos sacar adelante, pero bueno, tenemos ese proyecto en mente. Así ujú, que para que los negocios minoristas puedan predecir sus ventas o, por ejemplo, no sé, a modo de ejemplo lo comento, si vamos a suponer un kiosco, vendió, no sé, del 100% de las ventas de alfajores que hizo, el 70% corresponde a la segunda o tercera marca, entonces la primera marca de alfajores, que tiene muy pocas ventas, desciende su precio, ¿sí? claro, claro, Eh, claro. Estoy trabajando bastante en eso. eh, Nada, pero sí, haciendo consultorías y a pequeña, mediana empresa, negocios minoristas y docencia. No estoy estudiando. Yo te comento por dos cosas. Bueno, una, porque yo lo conocí de profesor, creo que trabajaba usted en la banca, me acuerdo, que estábamos con Sí. CQL. Eh, y otra, que yo me anoté en una carrera, capaz que sea cómodo también para usted, que es una carrera acá, que la dictan en La Rioja, no en Capital, en Chilecito, esa distancia y puede elegir el horario, diremos, de noche, nocturno, de las 8 de la noche, que es ciencia de datos, y un poco es lo que usted está haciendo y lo que nos está enseñando. Está muy bueno. Yo estoy tratando de crear, porque tengo un amigo que trabaja en los aerolíneas. Entonces, él hace ventas de las entradas y cada cierto tiempo la misma página, como que dependiendo de la cantidad que venda, hace una rebaja o hace una Ah, promoción y él muchas veces tiene posibilidad de agarrar eso rápidamente y saca una diferencia de dinero. Entonces, estoy tratando de crear eso. Eh, tiene como un agente que le encuentra ajá, promociones, algo así. claro, es exactamente. Que hacen scrapping y hace que, bueno, dependiendo del precio, te tire a vos si hay una promoción o no, si te conviene comprar o no, del Ah, historial de, de ventas o del historial de precios, si te conviene esperar o no. También depende mucho de la temporada. Obviamente que el primero no me ha salido bien, pero estoy tratando de con el segundo, como haciéndole mejoras. No es que no ha funcionado, sí funcionó, pero se nota que tengo fallas. No, al no conocer bien el negocio, no me ha salido muy bien, pero no, pero es muy interesante, es muy interesante. Con respecto a esto que me contás, Juan, de la carrera que se está abriendo ahí
en Chilecito, Sí, pasame el link si lo tenés, porfa. Así yo después lo... bueno, O pasámelo por... ¿Tenés mi WhatsApp? sí, 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 ahí Bueno, te lo paso por ahí. sí, Es más, dale. es muy cómodo, está muy buena la carrera, tiene gran base matemática, tiene, eh, ahora es una tecnicatura, pero me dijo el director de que va a ser una licenciatura y el horario es muy bueno, muy cómodo, así que es, para mí, yo me anoté, estoy muy contento con la carrera. Más que el horario es cómodo, de forma online también es cómodo todo. Más cómodo, claro, Sí, sí. claro, claro. Buenísimo. ¿Vos lo hiciste todo este año? Sí, yo hice, no, comencé como a mitad de año yo. Sí. Y ahora ya comienzo el año que viene, de vuelta ya el otro cuatrimestre, creo que en marzo se comienza. Y creo Interesante. que justamente en marzo también comienzan el otro año, porque yo comencé cuando recién salía la carrera, Sí, entonces soy la primera camada, por decirlo así, pero este año, que ya estamos a punto de terminar el año, que comience en marzo el año que viene, va a comenzar la otra camada, la segunda, que dicen que está un poco mejor pulido algunas cosas, bien. así Sí, como que, todo. Cuando la claro, primera edición siempre se itera y la segunda, tercera va claro, mejorando. claro, usted es profesor, así que Sí, sí. tengo que Eso decir, sucede en sí, todos sí. lados. Ajá, Buenísimo, así que, y ahí le doy para que se anote, está muy linda la carrera, está muy buena, así buenísimo. que, Si querés, Juan, compartilo por el chat por si a Santiago le interesa o a algún otro compañero. Y si ajá, no, y después pasámelo por WhatsApp, ¿sí? Así yo lo veo bueno. y está buenísimo. Bueno, bueno. Ahí lo busco bien, porque no me acuerdo bien dónde lo guardé, que lo tengo, ahí ya lo... Y si no, paso directamente a la página de la universidad, Sí, que sí, seguro que directamente a la sale. página. Sí, sí, Dale, buenísimo. ahí lo paso. Gracias, Juan. Bueno, equipo, les agradezco en primer lugar porque se hayan sumado, ¿sí? Se hayan hecho el espacio para presenciar la clase. Sí, hoy tenemos una clase de estadística, estadística descriptiva. Muy probablemente los conceptos que estemos tocando hoy, algunos ya lo hayan visto en la facultad, en la escuela, ¿sí? Lo que pasa es que a veces uno, al no implementarlos, son conceptos que se van olvidando, quedan oxidados, ¿bien? Entonces viene muy bien retomarlos, refrescarlos, ¿bien? Porque son uno de los cimientos principales en lo que es ciencia de datos, saber lo que es un cuartil, lo que es un percentil, ¿bien? Saber qué me ofrece el coeficiente de variación, por ejemplo, es algo de todos los días que es necesario tenerlo como recurso, ¿sí? Como analista de datos, como data science, como científico de datos, es algo con lo que tenemos a trabajar muchísimo, ¿bien? En esta instancia no vamos a ver estadística inferencial y probabilística, no vamos a ver cómo generar datos cuando no tenemos de a dónde agarrarnos, ¿sí? Aplicando modelos matemáticos. Bien, la idea es que a futuro, en un corto plazo, podamos armar una nueva formación de Python. Ya tengo algo en mi cabeza, donde vamos a estar abordando NumPy, pandas, estadística inferencial, probabilística, también web scraping, que Juan recién acaba de hacer mención, cómo raspar o barrer una web, ¿sí? Para tener esa información y poder, ¿por qué no?, aplicar algoritmos de machine learning para poder generar predicciones. La idea es armar una nueva formación de Python, asumiendo que todos aquellos inscriptos ya tengan los fundamentos, ¿sí? De este mismo curso. Y la estadística descriptiva es el puntapié inicial a lo que posteriormente es la estadística inferencial y la probabilística. ¿Bien? Particularmente porque la estadística descriptiva lo que nos permite es entender qué pasa y por qué pasa lo que pasa. Bien, ¿qué pasa con los costos? ¿Qué pasa con los productos? ¿Qué pasa a nivel país? ¿Qué pasa en la industria? ¿Qué pasa con las principales KPIs? ¿Qué pasa y por qué pasa lo que pasa? A esto le llamamos análisis descriptivo y análisis de diagnóstico. Y nos valemos de un montón de metodologías, de técnicas, de funciones estadísticas asociadas a la descriptiva para ir dando forma a todos estos interrogantes, ¿sí? Ir dando la respuesta. El contenido de esta clase lo tienen subido en Classroom, como de costumbre. Comparto el vínculo por el chat, ¿sí? Por si no lo tienen a mano. ¿Ahí va?
Y acá van a encontrar en un apartado estadística descriptiva, el PDF, estadística S4 y por otro lado un pequeño archivo tipo homework para poner en práctica todo lo que estaremos viendo a lo largo de la clase. Bien, con respecto al PDF de estadística, venimos por acá. Primero hacemos un abordaje sobre vectores y matrices y acá nos vemos en la necesidad de empezar a utilizar una librería. La realidad es que la idea no es profundizar en esta librería, eso lo vamos a dejar para un curso más avanzado de Python, ¿bien? Pero sí instalarla, empezar a utilizarla, empezar a familiarizarnos con esta librería llamada NumPy, ¿bien? NumPy es una de las tantas librerías que Python tiende a ofrecer en este caso, para lo que es análisis matemático. Bien, me ofrece una batería de funciones, un armamento de funciones matemáticas para empezar a trabajar sobre, por ejemplo, vectores o matrices. Bien, un vector es una estructura de datos unidimensional, conocida también como un array de una sola dimensión. Bien, tiene un solo eje. La matriz tiene dos ejes. Ya parece más bien una tabla, pero tiene una particularidad las matrices en Python. Las matrices en Python contienen un único tipo de dato. Tienden a ser numerales, ¿sí? Numéricos. Array de una dimensión, conocido como vector. Array de dos dimensiones, conocido como matriz. La diferencia, que el array de una única dimensión tiene un solo eje. Hoy vamos a estar trabajando sobre esta clase de elementos, sobre vectores. ¿Bien? Matrices lo vamos a dejar para más adelante. ¿Bien? NumPy en Python. Acá tiene una breve introducción a lo que es la herramienta, pero algo muy importante. ¿Y por qué muestro en primer lugar este PDF? Porque para poder utilizar una librería en Python es necesario primero instalarla en nuestra propia computadora. ¿Bien? Yo soy partidario que ustedes directamente, si trabajan con el sistema operativo de Windows, abran el CMD, lo que hace años atrás se conocía como el MS2, la pantalla en negra, las letras en blanco y ejecutar un pip install numpy, que es lo que ven por acá abajo. ¿Bien? De esta manera van a poder instalar la librería. Directamente, cuando empiecen a trabajar con Python en Visual Studio Code, ya directamente van a poder empezar a importar la librería y empezar a utilizarla. Hoy la vamos a ver, ¿sí? Yo en un ratito lo voy a mostrar esto. Bueno, después nos metemos en medidas, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, que son varias, y medidas de posición, como cuartiles y percentiles. Bien, reitero nuevamente, el objetivo es dar los cimientos a lo que es la estadística para lo que podría ser una formación en ciencia de datos, ¿sí? No quiere decir que esto sea lo único que un científico de datos tiene que manejar, no, desde ya que no, ¿sí? Son los cimientos, los recursos elementales para empezar a trabajar. Medida de tendencia central buscan un valor que sea representativo de todo el conjunto de elementos que yo estoy analizando. Hay tres medidas de tendencia central: mediana, moda y media aritmética. ¿Bien? También conocida como promedio. Medidas de variabilidad, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Y las medidas de posición, cuartiles y percentiles. Bien, esto me va a permitir a mí entender cómo se distribuyen mis datos dentro del conjunto de elementos que estoy analizando. ¿Sí? Ya sea que esté trabajando con la población total de mis elementos, o sea, con todos los elementos que hacen a mi campo de análisis, o una muestra que pueda ser representativa de la población. ¿Bien? Estos dos conceptos, población y muestra, es muy importante que los tengan bien aceitados cuando hablamos de estadística. ¿Bien? En este caso, como no nos vamos a meter en profundidad en lo que es la estadística inferencial y la probabilística, son conceptos que podemos no profundizar y dejarlos en la superficialidad, pero sí es importante que uno lo tenga en cuenta. Gracias, Juan. Ahí veo tu link, tu enlace, gracias. Bueno, para poder mostrar esto, y excepcionalmente en esta clase, no voy a recurrir primero a Visual Studio Code, sino a Microsoft Excel, ¿sí? Nuestro tan querido y amado Microsoft Excel, que siempre da la nota, que siempre nos acompaña, que nunca pasa de moda. Bien, estamos por acá. Bien. Bueno, inicialmente
A ver, el objetivo, más allá de meternos en la técnica, en el movimiento de dedos directamente en Python, es entender exactamente qué estamos haciendo. En Python, la realidad que en AMPI, gracias a esta librería, vamos a poder directamente correr unas funciones y que nos devuelva el resultado. Pero, ¿qué es realmente una varianza? ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo la obtenemos? ¿Qué pasa por detrás de la función? ¿Bien? Para darle un poco de sustento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a armar acá una pequeña tabla. Alumnos, horas de estudio, le voy a poner por acá, y calificación. ¿Sí? Voy a poner unos nombres, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, Juan, Santiago, Virginia, bien, Jimena, Verónica, Vanessa, Laura, Nicolás, Germán, Ezequiel y Pablo. Bien, bueno, ahí estamos. Tenemos 11 estudiantes. Bien, vamos a poner unas horas de estudio random, aleatorias. Vamos a utilizar una función de Excel llamado aleatorio.entre. Bien. Abro paréntesis y especifico un valor mínimo y un valor máximo que actúa como rango de valores que se van a estar generando. ¿Sí? Le voy a poner 2, punto y coma, 8. Cierro paréntesis y esta función la expando al resto de mi tabla. Para que no se esté recalculando todo el tiempo, porque es una función que se llama aleatorio, cada vez que la ejecute se va a estar recalculando, voy a copiar y pegar solo valores, así directamente ya no tengo el, eh, no tengo la función. Vean que ahí se recalculó otra vez. ¿Sí? Bien. Y vamos con las notas. También vamos a usar lo mismo. Aleatorio.entre y voy a generar notas que van del 20 al 90. Ejecuto, lo extiendo para toda la tabla y copio valores. Bien. Así la función no la tengo más. Bueno, tenemos esta pequeña tabla. ¿Sí? Esta pequeña tabla vamos a darle una estructura así más linda para que destaque un poco mejor. Ahí tenemos la tabla. Bueno, bien, nosotros tenemos las medidas de tendencia central en primer lugar. Son las medidas más comunes, que cotidianamente más vamos a ver, ¿sí? Medida de tendencia central. Algo importante, cuando las medidas de tendencia central son similares, ya sea la media, bien, la mediana o la moda, bien, entonces estamos hablando de una distribución normal dentro de mi conjunto de elementos que estoy analizando. ¿Sí? Esto gráficamente a veces se puede representar como una campana. ¿Bien? Esto lo comento porque, a ver, la realidad es que nosotros todavía no hemos visto visualizaciones, no hemos visto gráficos. ¿Sí? Esto lo voy a compartir por acá. Distribución normal, estadística. ¿Bien? Así que voy a recurrir bastante a las imágenes que podemos encontrar en internet. ¿Sí? Después esto cuando veamos en algún momento eh, visualizaciones en Python, lo vamos a poder representar con Matplotlib, con Seaborn, con librerías que nos permitan generar gráficos. Pero esto simplemente para que lo entiendan, ¿sí? Para darle una cuestión un poco más gráfica, una más representativa, ¿sí? Para que no quede en la nebulosa de la teoría. Cuando la mediana, la media y la moda son equivalentes, hablamos de una distribución normal de los datos. La distribución normal se puede representar a partir de esta campana que ven en pantalla. ¿Bien? Esto significa que la mediana, la moda y la media aritmética comparten el centro de los datos. ¿Bien? No es algo menor entender el tipo de distribución que tiene nuestra variable de interés, en absoluto. ¿Bien? Vamos a ver si en Excel se comportan de este modo. Para poder hacer esto, vamos a poner un igual, vamos a llamar a nuestra función de promedio, porque justamente la media, también conocida como media aritmética, es el promedio, que no es otra cosa que la suma de los valores dividido por la cantidad. Bien, vamos a trabajar con nuestra variable de interés que va a ser calificación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, seleccionamos este conjunto de celdas, bien, nos pone la celda C2, 2 puntos C12. Está seleccionando el intervalo de celdas que tengo en pantalla seleccionadas. También lo que puedo hacer es seleccionar toda la columna. Bien, C2.C. Cierro paréntesis
Ejecuto y el promedio me da 47 o sea, 27. Ese es el promedio que obtengo de este conjunto de elementos. ¿Sí? Vamos con la mediana. Vamos a utilizar la función mediana. Seleccionamos toda esta celda. Cerramos paréntesis. Y nos da 50. Bien. Y respecto a la moda, si nosotros seleccionamos la moda y seleccionamos esta variable, nos dice que no hay moda. Y acá unas particularidades. Con la media creo que no hay ningún tipo de novedad, ¿no? El promedio es la suma de los valores dividido la cantidad. Con respecto a la mediana, ¿qué es la mediana? ¿Alguno sabe? ¿Se anima a abrir el micrófono? ¿Contarme qué es la mediana? ¿Qué entendemos por mediana? Lo pueden escribir por el chat también si es que no quieren abrir el micrófono. El valor que se encuentra en el centro del conjunto podría ser, en palabras simples, Bien, perfecto. Es el valor que se encuentra dentro de un conjunto, es el valor central o el valor del medio que se encuentra dentro de un conjunto de datos ordenados. ¿Sí? Tengan en cuenta que la mediana, tanto en Python como en Excel, se encarga de ordenar los valores. ¿Sí? No es necesario que los tenga que ordenar de manera manual, pero lo voy a hacer solamente para que nosotros podamos ver de manera gráfica cuál es el valor central dentro de este conjunto de datos si lo ordenamos por la calificación. Vamos a venir acá a datos, ordenar, y vamos a decir, bueno, ordename por calificación de menor a mayor. ¿Bien? Y ordena los datos. Vanessa obtuvo una calificación de 50. Antes de ese 50, yo tengo 5 celdas. Celda con el valor 22, 25, 26, 31 y 41. Y después del 50 también tengo otros 5 valores. Jimena, Laura, Verónica, Nicolás y Pablo. ¿Bien? Reconoce el valor central dentro de un conjunto de datos ordenados. Esto no es algo menor. ¿Por qué? Supongamos que Pablo, que se sacó un 82, tuvo un error de tipeo y le cargamos un menos 82. ¿Bien? Vean lo que sucede. ¿Sí? Tenemos un grave problema acá. Lo vuelvo a restaurar. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, le ponemos menos 82, la media desciende un montón. ¿Sí? La mediana también desciende. ¿Sí? Pero en menor proporción. Si, por ejemplo, Pablo que se había sacado un 82, le ponemos un 182, la mediana vuelve a 50. La media se dispara a 56,36. Si, por ejemplo, a Santiago que se sacó un 22, le ponemos un 2, la mediana se sigue manteniendo. La media se mueve. ¿Sí? Vamos a sacar esto por acá. Vamos a ponerla ahí como estaban los datos originalmente. Bien. Si, por ejemplo, Laura no le cargamos ningún valor, ¿sí? Entonces la mediana se ve afectada con respecto a la media, ¿sí? Ambas se afectan, pero la mediana es menos sensible a los valores extremos, ¿sí? Y eso es lo más importante con respecto a la mediana. Si yo, por ejemplo, tengo un error de tipeo, tengo valores extremos por un evento atípico, ¿bien? Y mis datos tienen mucha variabilidad, la mediana sería mi medida menos sensible a esos outliers, como se lo tiende a considerar, se lo tiende a conocer, ¿bien? La mediana se encarga de buscar el valor central dentro de un conjunto de datos ordenados. Si el conjunto de elementos tiene demasiados valores extremos, fluctuaciones, ¿sí? Ya sea por eventos atípicos, o por inconvenientes en la transformación de los datos, ¿bien? O porque tenemos datos perdidos y necesitamos rellenarlos, entonces la mediana podría ser una gran salvación, ¿sí? La mediana puede ser más representativa del conjunto de elementos que estoy analizando que la media aritmética, sobre todo cuando hay fluctuaciones en los datos, ¿bien? Con respecto a la moda, algo no menor, la moda se encarga de reconocer el valor que se repite con mayor frecuencia dentro de un conjunto de elementos. Bien, en este caso, nuestro conjunto de elementos no tiene moda. Y es algo que puede suceder, porque a lo largo de toda mi columna de calificación, no tengo ningún valor que se repita más de una vez. Ahora, si por ejemplo nosotros cargamos una nueva alumna, ¿sí? Con una determinada cantidad de horas de estudio, y acá le cargamos 22,
vean que la moda pasa a ser 22. Bien, la moda pasa a ser 22. ¿Sí? Porque es el valor que se repite con mayor frecuencia en comparación al resto de los elementos. Si tengo, por ejemplo, dos valores que se repiten con la misma frecuencia entre sí y con mayor frecuencia en comparación al resto, estamos hablando de un conjunto de datos bimodal. O sea que yo puedo tener más de una moda dentro de mi conjunto de elementos. Para hacer el paralelismo, lo que entendemos por moda viene de la medida estadística. ¿Bien? Si, por ejemplo, en lugar de tener acá en esta tabla de calificaciones, tuviéramos una tabla de ventas y tenemos el producto, bueno, sacamos la moda y tenemos el producto que más se repite dentro de una tabla de ventas. Es el producto que está de moda. ¿Bien? Una mención importante con respecto a la mediana. ¿Sí? La mediana a priori nos da 50. ¿Bien? Pero supongamos que nosotros le cargamos otra nueva alumna a nuestra tabla. ¿Sí? Y le ponemos que la calificación fue de 95. ¿Bien? La media se afecta, la mediana también, pero actúan de manera distinta. La media sigue sumando todo el conjunto de valores y lo divide por la cantidad. La mediana se encarga de buscar el valor central dentro de un conjunto de datos ordenados. Pero en este caso, 51,50, yo no tengo ningún 51,50 dentro de este conjunto de elementos. ¿Qué está haciendo la mediana para obtener este valor? ¿Alguno me lo podría decir? Puede ser que esté sacando la media de Vanessa y Jimena. Puede que esté sacando la media, bien, de Vanessa y Jimena, los dos valores centrales dentro del conjunto de datos. Bien, perfecto, sí, efectivamente. Sí, si yo selecciono Vanessa y Jimena, 50 y 53, entonces acá lo que encontramos es que tenemos un promedio de 51,5. Bien, promedia los dos valores centrales cuando trabajamos con conjunto de elementos que son pares. Bien, bueno, bien, estos son medidas de tendencia central. ¿Sí? Inicialmente. Voy a sacar acá a Daniela, ¿sí? Vamos a volver nuevamente a como estábamos originalmente. Bueno, ahora, por otro lado tenemos las medidas de variabilidad, que también son muy importantes. Vamos a salir por acá. eh, Vamos acá mismo. Medidas de variabilidad, ¿sí? Tenemos algunas como la varianza, la desviación estándar, ¿bien? El rango, ¿sí? Que se logra a partir del máximo y el mínimo. Y tenemos también el coeficiente de variación. Bien, tenemos estas cuatro medidas. Hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre varianza y, y desviación estándar? ¿Alguno lo sabe? Varianza y desviación estándar. La varianza, yo esto lo tengo compartido bien, Fede. La varianza es cuánto se dispersa del promedio cada uno de los elementos individuales. ¿Sí? Algo, una mención ahí importante. Si nosotros venimos a lo que es el PDF, por acá lo tenemos, hay una buena imagen que les comparto en los PPT, ¿sí? Que la encontré en internet, es la realidad, ¿sí? Ahí, a ver si podemos acercar. Ahí estamos. Lo que evalúa es qué diferencia en unidades tienen los elementos individuales con respecto al promedio general. Eso es lo que me permite obtener la varianza, ¿sí? Me permite entender cuánta variabilidad, cuánta fluctuación encuentro dentro de mi conjunto de datos analizados. Bien, si volvemos al Excel, por ejemplo, yo podría utilizar la función var. Acá una pequeña mención. Dentro de Excel, y también lo vamos a encontrar en Python dentro de un rato, ¿sí? Tenemos la varianza poblacional y la varianza de muestra. Bien,
La varianza poblacional la vamos a utilizar si nosotros tenemos acceso al conjunto de elementos totales que estamos analizando. La varianza de muestra, var S, bien, omite ciertos tipos de datos. O sea, estamos trabajando sobre muestra, no sobre la población total de elementos. Esto no es algo menor. Bien, la muestra siempre entiende que, bueno, como estamos trabajando una muestra que idealmente debe ser representativa de la población total sobre la cual estamos analizando, puede que haya sesgos. El promedio que nosotros podamos obtener de una muestra no va a ser el promedio de la población total. Bien, eso nosotros lo tenemos que tener en consideración. Cuando nosotros analizamos o hacemos estadística inferencial o probabilística, estamos trabajando sobre muestra, ¿sí? Porque no tenemos acceso a todo el conjunto de elementos que queremos analizar. Entonces ahí trabajamos siempre con varianza de muestra, desviación estándar de muestra, que lo vamos a encontrar tanto en Excel, en Python, en R y en cualquier otra herramienta de analítica. Bien, esta pequeña distinción. Acá vamos a utilizar VAR-P. Si yo selecciono toda mi columna de calificación, ¿sí? Ahí se me borró la... Vamos otra vez. Bar P, selecciono esta columna, cierro paréntesis y me da 367,29. Bien, a priori es un número bastante, bastante difícil de interpretar, ¿sí? Bastante difícil de interpretar. Si nosotros queremos interpretar este valor en relación a la unidad de medida original que tienen nuestros datos, entonces tengo que recurrir a la desviación estándar. Bien, la desviación estándar me permite saber qué tan dispersos están mis datos, ¿sí? Teniendo en cuenta la unidad de medida que tienen los datos originales. Para poder explicar esto voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar, en este caso, 5 alumnos. Los voy a pegar por acá. Bien. Tomo estos 5 alumnos y tomo otro grupo de 5 por acá. Bien. Lo pego de esta manera. Por acá arriba tengo el grupo A. Vamos a ponerle grupo A y por acá abajo le vamos a poner el grupo B. Bien. Grupo B. Bien. Vamos a suponer que Juan y Laura tienen la misma estatura, 170 centímetros. ¿Bien? Santiago tiene 150, Germán tiene 160, Ezequiel tiene 180 y Virginia tiene 190. En el grupo B, Vanessa tiene 165, Jimena tiene 168, Laura 170, Verónica 172 y Nicolás 175. ¿Bien? Bueno, claramente a simple vista son grupos chicos, no hay tanta fluctuación en el grupo B como en el grupo A. Pero vamos a ver cómo se comportan estas medidas estadísticas. En primer lugar, vamos a sacar el promedio. ¿Bien? De este conjunto de elementos, tanto del grupo A como del grupo B. ¿Sí? Lo traemos por acá. Ambos casos me da el mismo promedio. Esto no es ninguna novedad. Ahora, cuando queremos sacar la varianza, vamos a notar que var.p para este conjunto de elementos me da 200. Mientras que la varianza para el grupo B, bien, me da 11,6. Pero ¿cómo logro este valor de 11,6? Bueno, la manera que tiene la varianza de poder calcularse es la siguiente. Toma los conjuntos individuales, los elementos individuales, o sea, en este caso la estatura de cada alumno, y lo coteja contra el promedio general. ¿Bien? Siempre. Acá voy a fijar la función para poder correr esto de esta manera. Entonces coteja cada uno de los elementos individuales contra el promedio general. ¿Sí? La diferencia en unidad. Posteriormente, a cada uno de esos resultados los multiplico a sí mismos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y obtengo el promedio de esos resultados que recién acabo de elaborar. De esta manera es como la varianza se obtiene. ¿Sí? También está sucediendo lo mismo con el grupo A, acá arriba. Para poder hacer todo esto, bueno, tanto en Python, gracias a las librerías que vamos a encontrarnos, como en Excel, directamente podemos correr la función. ¿Sí? Ahora, si yo quiero cotejar el valor de varianza contra la unidad de medida original que tienen los datos, no me va a servir. Para eso voy a recurrir a la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Bien?
Aunque sepan que también tienen la función de desviación estándar, ¿sí? Pero es la raíz cuadrada de la varianza. Ahí tenemos la diferencia, ¿sí? ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, voy a volver nuevamente a nuestra tabla de calificación de alumnos. Si yo, por ejemplo, obtengo la raíz cuadrada de la varianza, que nos había dado 367,29, tres dígitos, cuando mi variable de calificación tiene dos dígitos para cada alumno, es un poco incomprensible, ¿sí? Lo pasamos a la desviación estándar y nos da 19,2. Bueno, nosotros tenemos un promedio de 47,27, ¿sí? Entonces nosotros podríamos hacer max, min. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el promedio, ¿sí? Y lo vamos a sumar nuestra desviación estándar de 19,2. Y para el mínimo, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero restando el promedio contra la desviación estándar, ¿sí? Y nos da un rango numérico que va de 66,44 a 28,11. Bien. Entonces yo podría seleccionar todas las calificaciones, ¿sí? Aplicar un formato condicional entre y haga colocar los valores que recién acabo de obtener, ¿sí? 28,11, 66,44. Y le voy a decir que me rellene en verde aquellos valores que cumplen con esta condición, que se encuentran dentro de este rango. De esta manera yo puedo, por ejemplo, en este contexto, reforzar el contenido para Santiago, Germán y Juan, que tuvieron una desviación estándar muy por fuera de la norma, bien, muy alejada del promedio general del grupo, y a Nicolás y Pablo exigirles un poco más, porque están muy por encima de la desviación esperada, teniendo en cuenta que no todos los alumnos se van a sacar el mismo promedio, ¿sí? Que es 47,27, que lo tenemos por acá. Bien, bueno, ahí veo, eh, bueno, veo un comentario de Virginia, bien, Fede, ok, ok, bien. Bueno, bien. Eh, tenemos la desviación estándar, después tenemos el rango. El rango saca el máximo y el mínimo y los resta entre sí. Y tenemos el coeficiente de variación, ¿sí? Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida porcentual, ¿sí? Que se logra a partir de la división entre la desviación estándar contra el promedio, ¿sí? Esto, si lo pasamos a porcentaje, nos dice un 2%. Y acá arriba, en el grupo A, si nosotros sacamos la desviación estándar dividido el promedio, nos da un resultado un poco más grande, ¿sí? Pero, ¿qué me permite ver el coeficiente de variación? ¿Por qué necesitaría el coeficiente de variación? ¿Alguno lo sabe? ¿Cómo la pregunta, profe? No la escuché bien. ¿Para qué nos serviría el coeficiente de variación? Sí, bueno, está bien. Es para ver el comportamiento de los datos, para ver lo homogéneo o no. Sí, a ver, es igual que la varianza, que la desviación estándar, pero hay una particularidad. La unidad de medida se expresa en porcentual. ¿Por qué es importante esto? Supongamos que nosotros estamos evaluando dos grupos de elementos, dos variables distintas que tienen una unidad de medida totalmente diferente. Yo quiero ver, en base a esos dos grupos, cuál tiene una mayor fluctuación en cuanto a los datos que tiene alojado. Quiero ver cuáles de los dos grupos de elementos tiene una mayor variabilidad. Pero ¿qué pasa? En el primer grupo estoy evaluando las estaturas y en el segundo grupo estoy evaluando las asistencias, por decirles algo. O voy a poner otro ejemplo claro que está planteado en la homework, en la tarea que pueden realizar finalizada esta clase. Tenemos ciudades que miden su temperatura a nivel Celsius y otras que la miden en Fahrenheit, ¿sí? Son unidades de medida totalmente distintas. Si yo quiero ver la variabilidad que tienen las temperaturas en los últimos 30 días en estas dos ciudades que tienen una unidad de medida totalmente distinta, entonces lo que puedo hacer es sacar el coeficiente de variación. A medida que el porcentaje tiende a ser más alto, significa que un determinado grupo tiene una mayor variabilidad en los datos en comparación al grupo, el otro grupo, ¿sí? El grupo, el grupo secundario, digamos, ¿sí?
Entonces, la coeficiente de variación me permite cotejar la variabilidad de dos conjuntos de elementos que tienen unidades de medida distintas. ¿Sí? En este caso, con el grupo A y el grupo B, me bastaría con simplemente ver la varianza o la desviación estándar. ¿Sí? A medida que el número es más alto, más dispersión en cuanto a sus datos hay. Pero cuando tengo unidades de medida distintas, el coeficiente de variación sería la medida ideal. ¿Bien? Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Se entiende esto? Bien, entiendo que sí. Bueno, veamos por otro lado qué más tenemos. Tenemos cuartiles y percentiles. ¿Sí? Esto lo voy a sacar, un segundito, para ganar espacio. Y voy a venir por acá. ¿Sí? Ahí los leo por el chat. Claro, Juan, exactamente. Si el conjunto de elementos tiene la misma unidad de medida, no hay problema. Entonces, el coeficiente de variación tal vez no tendría tanto sentido. Pero cuando quiero cotejar dos grupos con unidades de medida distintas, entonces ahí sí gana relevancia. ¿Sí? Bien, tenemos cuartiles y percentiles, que son medidas de posición. ¿Sí? A esto le llamamos medidas de posición. Pero para poder explicar esto, vamos a empezar con los percentiles, ¿sí? Que me permiten dividir mi conjunto de elementos en 100 partes iguales. ¿Bien? Esto a simple vista parece chino, ¿sí? ¿Cómo voy a dividir en 100 partes iguales mi conjunto de elementos? Pero con la práctica se explica mejor. Dentro de Python hay una función que se llama describe. La vamos a ver más adelante, ¿sí? En una futura formación. La idea es estar lanzando una formación más avanzada de Python, considerando que todos estos fundamentos ya los tienen. Bien. Y tenemos una función llamada describe que me permite ver cómo se comportan las variables de interés de lo que estoy analizando en relación a las principales medidas estadísticas. ¿Sí? Dentro de los percentiles tenemos el P25, el P50 y el P75. Percentil 25, percentil 50, percentil 75. ¿Sí? Es así como se lee. Bien. Ahora, si yo quiero ver cómo se comportan mis datos, voy a hacer lo siguiente. Acá voy a utilizar una función llamada percentil.inc. ¿Bien? Quiero ver una cosita, denme un segundito. Quiero ver una cosita que siempre. eh, a ver, bien. Vamos con percentil, después vamos a explicar el cuartil. Bien. Percentil. Me pide una matriz. Esto tengan en cuenta lo siguiente. Yo estoy mostrando Excel para que ustedes posteriormente puedan hacer el paralelismo con Python y termine siendo más sencillo el código porque pueden realizar el paralelismo con una herramienta que les resulta mucho más familiar que un simple código escrito en Python, ¿sí? Tal vez Python no sea tan gráfico como nosotros lo estamos trabajando acá, pero tengan en cuenta que las funciones, las medidas estadísticas no cambian, hacen exactamente lo mismo. ¿Bien? Y en este caso, cuando utilizamos funciones, también tenemos una serie de argumentos, tanto en Python como en Excel. En Excel los argumentos se delimitan por punto y coma. En Python se delimitan por coma. ¿Bien? En este caso, el percentil me está pidiendo una matriz. Me está pidiendo una variable de interés. Así que voy a seleccionar calificación. ¿Bien? Punto y coma. Y le voy a indicar acá, bien, en el segundo argumento, 0,25. ¿Sí? Este 0,25 equivale al 25% de los datos. Lo que le estoy diciendo es traerme el percentil 25. Si, por ejemplo, en lugar del 0,25 le pongo 0,5, que es el 50, me trae el percentil 50. Y si le pongo 0,75, me trae el percentil 75. Bien. Le vamos a poner el 0,25. ¿Y qué me dice el 0,25? ¿Cómo lo interpreto? El percentil 25 se interpreta del siguiente modo. Significa que el 25%, ¿bien?, de mis valores dentro de la variable que estoy analizando son equivalentes o inferiores a 28,5 de nota. ¿Qué significa esto en este contexto? Que el 28, mejor dicho, que el 25% de mis estudiantes no superaron la nota de 28,5.
Bien, es eso lo que me está diciendo. ¿Sí? El percentil 50, por ejemplo, y como lo verán ahora, ponemos 0,5, ¿bien? Me dice que el percentil 50 es 50. Y acá algo muy importante y que está bueno que lo recuerden siempre. El percentil 50 es equivalente a la mediana, ¿sí? Es el mismo valor que la mediana, ¿bien? Siempre, sin excepciones. Significa que el 50% de los valores, o sea que el 50% de mis alumnos, se sacaron una nota igual o inferior a 50 de calificación. Y el percentil 75, venimos por acá, percentil INC, seleccionamos la matriz, 0,075, me da 59,5. ¿Qué me dice esto? Que el 75% de mis estudiantes se sacaron una nota igual o inferior a 59,5. Bien. Ahora, el percentil lo que tiene de bueno, yo les pongo acá tres tipos de percentil: el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75, que es lo que más se van a acostumbrar a ver en la analítica. Pero la realidad es que los percentiles son muy flexibles. Yo acá en el segundo argumento de la función, en lugar de colocarle 0,75, le podría haber ubicado el 0,90. ¿Bien? Por ejemplo, 0,9. Y me va a traer el percentil 90. ¿Bien? Si por ejemplo le pongo el 0,8, me trae el percentil 80. ¿Sí? Si le ponemos el, no sé, el 0,2, me trae el percentil 20. Bien. Es flexible. Entonces yo puedo ver cómo se comportan mis datos reconociendo un umbral. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Reconocer el umbral. Y estas funciones, esta medida estadística, las medidas de posición, me permiten establecer un umbral sobre mi conjunto de elementos. Por ejemplo, si nosotros entramos a Google Maps y evaluamos todos los restaurantes que hay en nuestra zona de residencia. Bueno, hay restaurantes que tienen un ranking muy alto, un puntaje muy alto, 4,8, 4,9, pero tienen 5 reseñas. ¿Es justo ponerlas en la misma vara a ese restaurante que tiene 5 reseñas y un puntaje muy alto con otro restaurante que tiene un puntaje apenas inferior, vamos a suponer 4,6, y tiene más de 6.000 reseñas? Estamos siendo injustos si los ponemos en la misma jerarquía, porque un restaurante tiene 5 reseñas y el otro restaurante tiene 6.000. Entonces, la idea es buscar en las reseñas un umbral, decir, bueno, el 75% de los restaurantes tienen 1.200 reseñas o un número inferior a ellas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el 25% restante? El 25% restante tiene reseñas muy numerosas. Bueno, entonces a esos restaurantes que tienen más reseñas, podríamos contemplar un poco más el puntaje obtenido, ¿sí? Para no ponerlos en la misma categoría que aquellos restaurantes que tienen 5 reseñas o que tengan un puntaje muy alto, ¿sí? Para eso sirven los percentiles. Bien. Que en efecto son exactamente igual que los cuartiles. Los cuartiles se los reconoce como Q1, Q2, Q3, ¿bien? Q4. Los cuartiles tienen una particularidad. Los cuartiles me permiten dividir mi conjunto de elementos en 4 partes iguales, no en 100, como si los percentiles. Y la particularidad es que son un poco más rígidos. Vean acá. Si utilizamos la función cuartil.inc, abro paréntesis, selecciono mi variable de interés, punto y coma, y le pongo un 1, me tomo el primer cuartil. El primer cuartil es el equivalente al percentil 25, ¿sí? Es exactamente lo mismo. El cuartil 1 es el percentil 25. El cuartil 2, si tomo la matriz, bien, y le ponemos 2 después del punto y coma, es igual que el percentil 50. Y es exactamente igual que la mediana. Y esto es algo muy importante. Bien, siempre el cuartil 2, el percentil 50 y la mediana comparten el mismo valor. Siempre. El cuartil 3, como ya se imaginarán, es exactamente igual que el percentil 75. Y el cuartil 4
por último, es el valor máximo dentro de mi conjunto de datos. Bien. Son medidas de posición. La diferencia es que con los cuartiles yo puedo establecer uno, 2, 3 y 4, nada más. En los percentiles yo puedo mover un poco más ese umbral. ¿Sí? ¿Ok? Tengan en cuenta lo siguiente, esto para que lo sepan. No lo vamos a. No, la idea no es profundizarlo en este apartado. Bien, pero si nosotros, por ejemplo, seleccionamos la calificación y queremos generar un gráfico, hay un gráfico dentro de. Bueno, acá, a ver si lo encontramos por acá, que es este. Este gráfico que vemos por acá, que lo vamos a trabajar mucho, si le damos rienda suelta a la formación de Python que estamos armando más avanzada, vamos a ver gráficas y visualizaciones. La idea es poder graficar esto en Python, ¿sí? Y esto lo que me permite ver es cómo se comporta mi variable, ¿bien? Cómo se comporta mi variable dentro de una gráfica. Todo lo que estuvimos hablando hasta recién está representado dentro de este gráfico boxplot, o también conocido como gráfico de cajas, ¿bien? ¿Qué me muestra este gráfico? Voy a hacer lo siguiente para que lo podamos ver mucho mejor. Voy a agarrar una herramienta de recorte por acá. Bien, ahí está. ¿Sí? Y me voy a dejar las variables acá al lado. Esto que marco, esta pila que está en azul, se llama rango intercuartílico. ¿Bien? Y Q, rango intercuartílico. Está representado por el primer cuartil y el tercer cuartil. ¿Sí? Si llegan a ver, dentro de la caja hay una línea que corta la caja al medio, en horizontal. Esa línea que está justo posicionada sobre nuestro valor de 50, como se imaginarán, es la mediana. ¿Sí? Es la mediana. Bien. Me está mostrando cómo se comportan mis variables de calificación. Acá arriba, este punto que aparece por acá, me está marcando el valor 82, que es el valor máximo. ¿Sí? Y por acá abajo, muy próximo al 20, justo por encima del 20, tengo el valor mínimo. ¿Bien? Entonces vean la cantidad de información que tengo dentro de esta gráfica, si supiera leerla. ¿Bien? A veces, analizar todo esto que estamos analizando a nivel numérico es mucho más fácil de representarlo para un usuario de negocio si lo mostramos en un gráfico. Bien, en este caso, para este curso, para esta formación de fundamentos Python, no vamos a estar trabajando sobre gráficas y visualizaciones, pero sepan que a partir de ahora, cuando ustedes quieran ver cómo se comportan, cómo fluctúan, ¿sí? ¿Cuál es la distribución que tienen mis datos? ¿Dónde se aglutinan? ¿Dónde se agrupan en una mayor proporción? Entonces, el gráfico boxplot, el gráfico de caja, me puede dar esa respuesta. Bien, esta clase de gráficos trabajan únicamente con una variable, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Ahí los leo. Virginia sirve un montón para análisis. Bueno, buenísimo. Virginia, lo importante acá es que sea útil, que sirva, que le dé los cimientos para todo lo que es la ciencia de datos, ¿sí? De esto podríamos estar hablando 3 o 4 clases, ¿sí? La idea Profe, en esta formación es dar las bases, ¿sí? me hizo acordar una noticia que salió hablando de esto, de promedio, o la media. Había una noticia a nivel nacional que había salido de que no sé en qué provincia, no me acuerdo bien, decía que la cantidad de sueldo de la media o el promedio era muy alto, pero la noticia era falsa. ¿Por qué? Porque había un sesgo justo en ese cantidad de sueldo que había dos o tres que tenían unos sueldos muy, muy altos, entonces habían elevado el promedio, pero no representaba en sí el promedio real de los sueldos en esa provincia. Así como dice usted, que, o sea, qué importante es hasta en ese punto saber la media, la, bueno, la mediana, esas Tal cosas cual.
ayudan. No, Totalmente. no solo a nivel, diríamos, matemático, hasta, por ejemplo, en ellos, en el caso de ellos que hacen noticias, dieron una noticia falsa por no saber eso, no saber media, no saber sacar bien un promedio, no tener en cuenta los sesgos. Así que eso, nomás Sí, datos de color. sí, sí, no, totalmente. Y está muy bueno el aporte, Juan. Sí, y lo podemos encontrar un montón. A veces también lo van a escuchar mucho hablar de percentiles. Porque, por ejemplo, cuando se hacen, se arreglan paritarias en ciertas industrias, lo que se hace es reconocer, bueno, el 75% de los trabajadores metalúrgicos tienen un sueldo igual o inferior al percentil 75. Sí, no les quiero tirar cifras porque la verdad que desconozco. Pero ahí es donde a nosotros nos permite saber, bueno, el 75% de los empleados que trabajan en el ámbito metalúrgico o en la industria metalúrgica cobran tanto valor o inferior a ese valor, ¿sí? Eso lo van a escuchar un montón también en las noticias, ¿sí? Porque a veces se mide con percentiles cómo se distribuye el sueldo en ciertas industrias en ciertas regiones del país, ¿sí? Eso es posible que también lo encuentren. La realidad es que todo lo que es percentil y cuartil lo van a escuchar mucho cuando se esté trabajando con mucho volumen de datos, ¿sí? Así que, y está bueno porque a uno le permite entender exactamente dónde se aglutina, se agrupa la mayor cantidad de elementos, ¿sí? Bien, también algo importante, algo que vamos a encontrar y que lo vamos a trabajar también a futuro y en ciencia de datos lo van a trabajar mucho, es el coeficiente de correlación, ¿sí? El coeficiente de correlación, que es tal vez apenas un poquitito más avanzado, me permite entender qué tendencia guardan, qué relación guardan dos variables, ¿sí? Es muy útil esto. Tal vez, al igual que lo acabamos de ver recién, cuando nosotros lo representamos en un gráfico es mucho más fácil de entender. Por ejemplo, si yo selecciono, eh, voy a seleccionar esta tabla, voy a venir acá al insertar y voy a generar un gráfico de dispersión. Bueno, este gráfico de dispersión utiliza dos variables numéricas. El boxplot, el gráfico de caja, recién utilizaba una sola variable, era calificación, y me permitía ver la distribución de los valores. En este caso tengo horas de estudio y calificación. En el gráfico que ustedes están viendo en pantalla, que lo voy a ampliar un poco más, ahí estamos, encontramos como eje vertical la calificación de los alumnos, que va de 0 a 90. Por otro lado, en el eje horizontal, encontramos las horas de estudio, que van de 0 a 9. ¿Bien? Entonces esto me permite a mí evaluar qué relación guardan las dos variables entre sí. Por ejemplo, y acá voy a volver a hacer lo mismo un segundito. Voy a agarrar una herramienta de recorte para dibujarle encima. ¿Sí? Lo tomo por acá. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Bueno, nosotros acá tenemos lo siguiente. Cada punto representa un alumno. ¿Sí? En el punto en el que se encuentran es justamente la hora de estudio que el alumno le dedicó a un determinado examen. ¿Sí? Si el examen estuvo muy por debajo, el punto se va a ubicar en la parte de la mitad para abajo del gráfico de dispersión. Si el alumno estudió demasiado o estudió mucho, va a ir hacia la parte derecha. Caso contrario, va hacia la parte izquierda. Por ejemplo, yo, gracias a este gráfico, podría saber si a medida que los alumnos estudian más, la calificación tiende a ser más alta. Podría también ver en una heladería, por ejemplo, ¿sí? Si a medida que la temperatura aumenta, la venta de helados tiende a incrementarse. Podría evaluar si las horas de sueño guardan una relación con los niveles de estrés, ¿sí? Cuando nosotros encontramos correlación positiva, la correlación es una escala matemática que se mueve de uno negativo, ¿bien? Pasando por cero, a uno positivo, en valores decimales, ¿sí? Es una escala numérica, ¿bien? Pero en el gráfico de dispersión es bastante fácil de poder reconocer cuando dos variables guardan una cierta relación. Si, por ejemplo, los ejes, el vertical y el horizontal, tienden a crecer, entonces hablamos de una correlación positiva. ¿Qué significa esto, dicho de otro modo? Que los puntos que se encuentran dentro del gráfico de dispersión tienden a seguir una tendencia que se redirecciona hacia la esquina superior derecha.
¿sí? Si todos los puntos estarían alineados y redireccionándose hacia la esquina superior derecha, estaríamos hablando de una correlación positiva. Matemáticamente, la correlación positiva se aproxima a 1, ¿sí? Si lo sacamos de manera numérica. La correlación negativa, matemáticamente se aproxima al 1 negativo. ¿Qué significa esto? Que en el gráfico de dispersión podemos encontrar una tendencia de los puntos que en lugar de redireccionarse hacia arriba en la esquina superior derecha, se redirecciona a la esquina inferior derecha. Va de esta manera, ¿sí? Eso sería una correlación negativa. Pero cuando matemáticamente el valor se aproxima a cero, o los puntos dentro de un gráfico de dispersión se encuentran demasiado dispersos, como en este caso, donde no hay una tendencia clara, le decimos que hay una correlación, o mejor dicho, falta de tendencia. No hay una correlación entre las dos variables, ¿sí? Esto lo podemos explicar de la siguiente manera también. Vean lo siguiente. Yo acabo de utilizar una función de Excel llamada coeficiente de correlación, coef de correl. ¿Bien? El coeficiente de correlación me pide dos matrices, dos variables. Selecciono horas de estudio, punto y coma, selecciono calificación. Yo quiero saber qué relación guardan estas dos variables. Me da 0,41. Claramente no hay una tendencia clara a priori que yo pueda decir, a medida que el alumno estudia más, la calificación tiende a ser más alta. No la hay, no la estoy encontrando. Pero vamos a afectar los valores de manera manual. Vamos a suponer que Santiago estudió 2 horas, al igual que Germán. Vean cómo los puntos se empiezan a alinear y vean cómo mi escala matemática se empieza a aproximar a uno positivo. ¿Sí? Juan estudió 4 horas al igual que Ezequiel. Virginia estudió 5 al igual que Vanessa. Jimena estudió 6. Laura estudió 7. Verónica estudió 8. Nicolás 9 al igual que Pablo. Vean que ahora la correlación, sí, o mejor dicho, la tendencia que tienen los puntos en el gráfico de dispersión, le apuntan a la esquina superior derecha. Y en la escala matemática se aproxima el uno positivo. ¿Bien? Muy distinto a lo que recién teníamos, donde no había una tendencia clara de los valores. ¿Bien? A esto le llamamos correlación positiva. Dentro de Python también lo tenemos, ¿sí? Aunque mayormente, sugerencia, para poder mostrar esto, a veces está bueno acompañarlo con un gráfico, para que el usuario de negocio capte la idea, capte el mensaje al momento, ¿sí? De manera rápida, en un simple pantallazo, en 20 pasos que lo separan de una reunión, ¿ok? Bueno, hasta acá cómo vamos, ¿vamos bien? ¿Todo ok? ¿Todo en orden? Los leo por el chat. Bien, sí, exactamente, Juan. Cuando aumentan las horas, la nota tiende a subir, efectivamente. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Hecho todo esto, vamos a irnos a... voy a... segundito, ¿sí? Deben 2 minutitos, ¿sí? Les pido menos de 2 minutitos, 20 segundos, 20 segundos. Deben 20 segunditos, ¿sí? Bien, buenísimo, equipo, gracias. Bien, bueno, comparto pantalla otra vez, ¿sí? Vamos a salirnos de Excel, vamos a venir a nuestro terreno de juego, vamos a empezar a mover los dedos, vamos a empezar a trabajar con Visual Studio Code. Algo muy importante, ¿sí? Hago una pregunta. ¿Tienen instalado NumPy?
en su computadora. Ahí lo leo por el chat. No. Ok. Bueno, les comento cómo instalarlo, ¿sí? En primer lugar voy a compartir toda la... Ahí estamos. Bien. Bueno, para poder instalar una librería, esto tómenlo como un ejercicio, un pantallazo, ¿sí? A medida que se vaya metiendo con Python, van a empezar a utilizar librerías, pero a full, ¿sí? Porque sin librerías nos quedamos muy en la básica. Python de manera nativa está muy bueno, pero justamente lo que le da tanta relevancia a Python es el conjunto de librerías que ofrece el lenguaje, ¿sí? Las librerías son un conjunto de funciones, de estructuras, ¿bien? Vienen como una batería de recursos que yo las puedo utilizar con ciertos fines, ¿bien? Acá vamos a utilizar NumPy. Entonces, para poder instalar la librería en nuestra computadora, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a abrir el Windows acá en la solapa inicio, ¿sí? A ver si se comparte ahí. Sí, bien, vean. Acá tengo todos mis programas, ¿sí? Bueno, acá mismo lo que voy a hacer es buscar el, vamos a poner CMD, símbolo de sistema, ¿sí? Accedemos acá mismo. Bien, ventana negra, letras en blanco. Para poder instalar una librería siempre vamos a utilizar en minúscula pip install. Bien, y le vamos a poner el nombre de la librería. ¿Ok? Acá pueden escribir numpy y darle enter para poder instalarla. Yo no la voy a instalar porque ya la tengo instalada. ¿Sí? Pero tómenlo esto como una introducción a la instalación de librerías, porque también está Pandas, bien, está Matplotlib, está Seaborn. Bien. Hay un montón de librerías. A priori, por lo que vamos a ver en esta clase, pip install numpy. Le dan enter y se empieza a instalar directamente en la librería. Invito a que lo puedan hacer, ya sea en este momento o después, ¿sí? Eh, para poder correr sobre todo las funciones que vamos a estar ejecutando. Más que nada por eso, ¿sí? Tema importante, hay otras maneras también de ejecutar o instalar una librería. Una de ellas es utilizando Visual Studio Code. Bien, directamente acá yendo al RAM, perdón, era Go, no, acá, Terminal, ¿sí? Abriendo una terminal directamente en Visual Studio Code. Yo directamente prefiero instalarla del CMD, una cuestión de costumbre, es lo mismo, ¿sí? Donde la quieran instalar, está bien, está más que bien, pero es necesario que instale la librería, ¿sí? Bueno, en este caso yo voy a abrir un nuevo archivo Jupyter Notebook, de cero, un new file, Jupyter Notebook, se va a abrir nuevamente la hoja de trabajo. Bien, y en este caso, esquina superior derecha, tenemos el kernel, ¿sí? Como siempre digo, desde acá metemos la llave del interruptor y le damos marcha al motor, ¿sí? Python Environments, elijo mi versión de Python, ¿sí? Como lo hacemos cada clase, acá no cambia nada. Y para probar que todo vaya bien, escribimos un prino la mundo, ¿sí? A ver si lo termina imprimiendo. Vamos a darle un ratito para que conecte. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, ahí cargó. Bien. Bueno, bien. Vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a importar la librería. ¿Sí? Una vez que ya la instalaron, para importar una librería es import, en este caso numpy, as np. Bien. Ya con esto lo podemos empezar a correr. También tengan en cuenta, a ver, no quiero profundizar mucho en el tema de librerías porque ya estaríamos hablando de una cuestión un poquito más, no avanzada, pero más en profundidad, ¿sí? Pero así como trabajamos con NumPy, otra librería muy importante se llama Pandas, ¿sí? Entonces, traten de instalar, siempre tengan instaladas, las librerías NumPy y Pandas porque son las librerías bases en ciencia de datos, ¿sí? Todo lo que quieran hacer orientado a lo que es la analítica en Python van a utilizar estas dos librerías pero desde ya se los digo, ¿sí? Con total seguridad. Así que instalen NumPy Pandas, ¿bien? Y siempre que empiecen a trabajar sobre una hoja de trabajo Jupyter Notebook o un archivo .py, pero que quieran enfocarse al análisis, van a tener que importar las librerías dentro de la hoja de trabajo.
La manera de importar las librerías dentro de la hoja de trabajo es justamente esta. Import NumPy, import pandas. ¿Sí? Posteriormente van a encontrar acá una pequeña, como un alias, ¿sí? Que no es justamente un alias, es un as y una convención general. Cuando yo utilizo una función de NumPy, me veo en la obligación de tener que invocar a la función, a la librería. Tengo que poner NumPy punto y la función. Para que el código quede mucho más legible, más limpio, más claro, se trabajan con abreviados. Cuando hago referencia a NumPy, dentro del bloque de código o el programa que esté trabajando, le voy a poner NP. Y cuando haga referencia a alguna función de pandas, en lugar de colocar pandas punto el nombre de la función, le voy a poner aspd. Entonces le voy a poner pd punto la función. ¿Sí? Ejecuto y si tienen las librerías instaladas, esto no debería tener ningún problema. Debería tirarles el tilde del OK, como que reconoció las librerías y que ya las puedo utilizar. ¿Ven? Como en mi caso. Bien. Bueno, ¿por qué vamos a utilizar NumPy? Vamos a hacer un ejercicio bastante similar a lo que recién estuvimos haciendo. ¿Sí? Voy a crearme dos variables. Grupo A. Bien, tengan en cuenta que nunca dejo un espacio dentro del elemento, ¿no? Siempre el espacio lo represento con un guión bajo en este caso. Grupo A igual. Esto es una variable, ¿sí? A esta variable la voy a conformar a partir de un array, de un vector, ¿sí? Yo ya les comenté clases previas atrás que las estructuras que podemos encontrar en Python son listas, diccionarios, set, tuplas, ¿bien? Incluso en la primera clase trabajamos con variables que contenían un solo valor, de distintos tipos de datos. Bueno, cuando nosotros trabajamos con NumPy, ya podemos empezar a expandir un poco estos tipos de estructuras. Empezamos a trabajar con vectores, con matrices. Si yo quiero crear un vector en el mundo de NumPy, algo que puedo hacer es utilizar una función de justamente esta librería llamada np.array. ¿Bien? Abro paréntesis. Dentro de los paréntesis que yo estoy colocando, ¿sí? Lo que voy a poner es una lista de números. Va a ser un array, va a ser un vector de una única dimensión. El vector, recuerden, era de una única dimensión. Vamos a ponerle a este grupo A 165, 168, 170, 172 y 175. ¿Bien? Ahí tenemos un array, que al momento de ejecutarlo se va a crear. ¿Sí? Lo ejecuto. Vean que lo tildó. Si yo le digo ahora print grupo A, me imprime el contenido. Es similar a una lista, pero no es una lista, porque vean que le está faltando comas entre los valores. Comparte que se contienen dentro de corchetes, pero no hay comas ahí. Si por ejemplo le digo print type grupo A, lo que me devuelve es el tipo de dato, el tipo de estructura. Me dice, es una clase numpy.ndarray. ¿Bien? Estoy armando una estructura, un tipo de objeto, una instancia, mejor dicho. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Bien, la clase que viene es muy interesante para entender la lógica que hay detrás de Python. Bien, créanme que si la pueden presenciar va a ser muy útil porque van a entender mucho la lógica de Python. Bien, estamos hablando acá sobre un objeto, ¿sí? Que no tiene, ni es una lista, ni es un diccionario, ni es una tupla. Estamos armando un objeto que es propio de una librería. La librería me provee de justamente expandir las capacidades que ofrece Python de manera nativa. Entre ellas, crear una nueva estructura llamada NumPy-array, que es un vector, porque tiene una única dimensión. ¿Bien? Aparte del grupo A, esto lo voy a copiar por acá arriba, lo voy a pegar así, para que tengamos toda la información acá. Y acá vamos a poner grupo B. ¿Sí? Igual, abro paréntesis, abro corchetes y voy a colocar 150, 160, 170, 180 y 190. ¿Bien? Mismo caso, para ir en línea. Print grupo B, print type, grupo B. ¿Bien? Perdón, perdón.
Acá me falta np_array, lo más importante. Entonces ahí generamos un array. Tenemos dos vectores distintos llamados de distinta manera. ¿Bien? Grupo A, grupo B. Bueno, ¿alguno sabe cómo se llama promedio? ¿Cómo se le dice el promedio en Python? ¿Cuál es la función? Si yo quiero sacar el promedio de ese conjunto de elementos, obtener el promedio de ambos arrays. ¿Lo sabemos? Veamos acá. Si por ejemplo nosotros le ponemos, vamos a poner acá promedio A, ¿sí? Promedio B. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo voy a hacer con ambos grupos. np.min, np.min es el promedio. np es una función de NumPy, ¿sí? np. Ahí lo estoy diciendo. Dentro de la librería NumPy, buscame la función. Si le escribo min, ese es el promedio. Si le escribo median, me sale la mediana, ¿sí? Si le escribo sum, me sale la suma. Si le escribo, no, count no está. Max es el máximo. ¿Bien? Cuando yo utilizo una librería no significa que tampoco que voy a dejar de utilizar las funciones de Python. Las funciones de Python las puedo seguir utilizando, ¿sí? Si yo le escribo un count, esto existe. ¿Bien? Importante eso. Bueno, acá le vamos a decir np.min, ¿bien? Abro paréntesis, y como se imaginarán, dentro de ese paréntesis voy a hacer referencia al grupo que yo quiero obtener el promedio. Vamos a poner el grupo A. np.min, grupo B. ¿Bien? Ejecuto, no me devuelve nada excepto que yo le pido un print. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Print, y le vamos a decir promedio A, coma, promedio B. Entonces ahora me imprime por pantalla el promedio, el contenido de ambas variables. 170 en ambos casos. ¿Bien? Acabamos de sacar el promedio. Ahora, queremos obtener, vamos a poner acá, obtener la varianza. ¿Bien? Y por acá abajo también vamos a obtener la desviación estándar. ¿Sí? Bueno, ahora para obtener la varianza, vamos a tener que poner un nombre de la variable. ¿Sí? Vamos a poner var grupo A. ¿Bien? Así, igual. Y acá vamos a ver var grupo B, igual. ¿Bien? Acá lo importante es lo que venga después del igual. Utilizamos la función de NumPy, así que va con el NP en ambos casos. NP punto. ¿Bien? Pero en este caso, no voy a utilizar el min. Tenemos la función var. ¿Bien? Esto se va a encargar de tomar la varianza. Cuando abramos los paréntesis, algo muy importante en Visual Studio Code es que si yo selecciono el nombre de la función y me posiciono, puedo ver en una ventana emergente cómo se desarrolla la función. ¿Bien? ¿Ven que dice uno de los argumentos de la función es A? Dice A dos puntos array like complex. Después acá me aparecen otros argumentos. El dd_off, el out, el dtype, el axis. ¿Bien? Estos son argumentos opcionales. Pero uno de los argumentos principales es el primero, que me pide el array. Así que, justamente, el array al que voy a hacer referencia en este caso es el grupo A y el grupo B. Les escribo por acá. Grupo A, grupo B. Bien. Posteriormente voy a imprimir por pantalla, como hicimos anteriormente, var grupo A, coma, var grupo B. ¿Sí? Bueno, si lo ejecuto, me trae los dos valores. ¿Sí? Son los dos mismos valores que habíamos visto en el Excel a mitad de clase. ¿Vieron que en Excel nosotros tenemos la variable, perdón, la varianza S y la varianza P, que es la poblacional o la de muestra? Bueno, acá también lo tenemos, ¿sí? Tenemos un argumento que es el dd_off, ¿sí? Ese argumento que está por ahí, que es un argumento opcional, es parte de justamente la función var, ¿bien? Acá en el dd_off, si nosotros, por ejemplo, le decimos 0,
Bien, lo marcamos de esta manera. Lo voy a copiar también acá abajo. ¿Sí? Y ejecuto, vean que no cambia nada. Porque esta es la varianza de población. ¿Sí? La var.p sería el equivalente en el Excel. Pero si nosotros le ponemos el DDoF 1, es la varianza de muestra. Los valores cambian. ¿Sí? Una cosa es la muestra y otra cosa es la población. ¿Estoy trabajando sobre mi conjunto de elementos totales o estoy trabajando sobre una muestra representativa de la población total? Esa es una pregunta que como analista lo tenemos que saber antes de meternos en código. ¿Sí? Yo acá le voy a poner 0. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la varianza. ¿Sí? Y posteriormente queremos sacar la desviación estándar. La desviación estándar la podemos sacar con la raíz cuadrada. Hay una función que se llama, si no mal no recuerdo, npsqrt. ¿Sí? Perdón. Acá tenemos el Markdown. Esto es Python. Ahí estamos. ¿Sí? Acá tenemos la raíz cuadrada. Bueno, a ver. Oh, ahora sí. Vamos a ponerle acá std, grupo A, igual. Podemos sacarlo con np.sqrt, entre paréntesis var, grupo A. ¿Sí? Entonces le estamos sacando la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Vamos a hacerlo exactamente lo mismo de esta manera, pero con el grupo B. Y lo imprimimos por pantalla. Bien, para ir viéndolo. std, std. Ejecutamos y ahí nos da la desviación estándar. Otra manera de poder sacar la desviación estándar no es necesariamente corriendo la raíz cuadrada, sino haciendo uso justamente de nuestra función de desviación estándar. ¿Sí? Copio las variables por acá exactamente iguales. Bien, les coloco un igual. Y acá la función de desviación estándar es np.std. ¿Bien? Y es lo mismo. Pero en este caso, en lugar de estar llamando la varianza, llamo al grupo. Grupo A. ¿Sí? np.std, grupo B. ¿Sí? Esto se va a encargar directamente de tomar la desviación estándar a partir de la función de los datos originales, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Bien? Eso para que lo tengan en cuenta. std, grupo B. Ahí estamos. Vean que es el mismo resultado que teníamos abajo. ¿Sí? Las dos maneras están bien. Tema importante, ahora sí, esto sí es algo fundamental. Si ustedes están trabajando con la muestra, dentro de esta función de desviación estándar también pueden hacer uso del argumento DDoF. ¿Bien? En NumPy, prácticamente casi todas las funciones estadísticas pueden estar en su variante muestra o población. Vean que ahora me va a tirar otros valores distintos. En lugar de 3.40, me devuelve 3.80. ¿Sí? Porque estamos trabajando sobre muestra, no sobre población. Bueno, ambos modos serían válidos. ¿Bien? Bueno, hasta acá, ¿dudas, preguntas, comentarios de esto? ¿Cómo venimos? Todo claro. Bien, perfecto. Bueno, a partir de esto se pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? La idea es empezar a profundizarlo una vez que todos estos cimientos estén bien construidos, bien fortalecidos. Tema de cuartiles, percentiles. Dentro de lo que es el mundo de NumPy, también tenemos cuantil, ¿ven? ¿Qué sería el percentil? En realidad, tenemos percentiles, ¿bien? Abro paréntesis, acá puedo llamar a un grupo, ¿bien? Y puedo hacer mención a el número de percentil que quiero, ¿sí? También tenemos el cuantil, cuantil que sería el equivalente a los cuartiles, ¿sí? Bueno, tenemos muchas funciones estadísticas, ¿bien? El objetivo acá es que ustedes puedan practicar esto, ¿sí? Y para eso, lo que les compartimos en Classroom, vengo nuevamente a nuestra plataforma de intercambio, van a encontrar en la clase de estadística descriptiva una homework, ¿sí? Que está planteada por acá. Esta homework tiene dos ejercicios, ¿sí?
La idea es poder desarrollarlo directamente en Visual Studio Code utilizando Python y particularmente la librería de NumPy. ¿Bien? Algo importante con respecto a esos dos ejercicios, ¿sí? Lo voy a levantar, denme un segundo que lo levanto y ya les muestro de qué trata esta homework. Bien, venimos por acá, ahí estamos. Bien. Bueno, homework S4, estadística descriptiva, obtener el coeficiente de variación para comparación de amplitud térmica. Recuerden que el coeficiente de variación se logra dividiendo la desviación estándar contra el promedio, devuelve un valor porcentual, ¿sí? Practicar la conversión de unidades, el cálculo de la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación para comparar la variabilidad de dos conjuntos de datos con diferentes escalas. Tenemos dos tipos de ciudad, ciudad A, ciudad B. La ciudad A tiene la temperatura en grados Celsius. La ciudad B tiene la temperatura en grados Fahrenheit. Tiene la temperatura promedio por cada día del último mes. El objetivo acá es que ustedes puedan decirme qué ciudad, ¿bien?, tiene el porcentaje más alto en cuanto a coeficiente de variación. ¿Y por qué implementarían el coeficiente de variación? Lo hablamos en esta clase. Bien. Por otro lado, un segundo ejercicio sobre análisis y distribución de notas. Bien, tenemos dos grupos con un conjunto de calificaciones. Bueno, este ejercicio es un poco más amplio. Nos pide tendencia central, calcular la media, la mediana y la moda. Bien. Medidas de posición, calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. Bien. Identificar el percentil que corresponde a la calificación 90. Bien. ¿Qué percentil se posiciona sobre la calificación 90? Reconocer el rango intercuartílico. Bien, que en un gráfico de caja podríamos ver dónde se agrupa la mayor cantidad de datos. Bien. Y utilizando todas las métricas calculadas, describir brevemente las diferencias claves en el rendimiento y la distribución de las notas. Bien. A lo largo de cada una de las clases en esta formación de fundamentos hay homeworks, ¿sí? La idea es que las puedan realizar y en la última clase las podemos rever, ¿bien? Para ver si las pudieron hacer y también para saber cómo ustedes se sintieron a lo largo de toda la formación, ¿sí? Me interesa también saber cómo calificarían en la formación y si les gustó y demás. La idea, nuevamente, reitero, es ofrecer los fundamentos básicos de lo que es Python para ciencia de datos. La idea sería armar una formación a futuro un poco más armada, más elaborada. Yo tengo en mente una formación avanzada de 8 clases, ¿bien? Donde se trabaje en profundidad todos los conceptos en ciencia de datos, pero para eso es necesario que estos fundamentos estén cubiertos, ¿bien? Pero bueno, ya les iré avisando, tal vez la próxima semana tenga novedades al respecto, ¿sí? De una formación de este calibre, ¿sí? Mucho más amplia, grande, con un proyecto integrador a desarrollar, ¿bien? Bueno, nada, con otros temas que acá no se ven, que no se tocan, en fin. Bueno, equipo, en el transcurso del día voy a estar subiendo la grabación de esta clase a Classroom, como de costumbre, para que la tengan a disposición, ¿sí? La clase que viene la vamos a tener el día lunes. Retomamos como lo habíamos planificado de un primer momento, ¿sí? Los lunes a las 6 hasta las 19:30, 20 horas. La clase del lunes va a ser muy particular. Vamos a ver programación orientada a objetos. La realidad es que es una invitación a entender la lógica que hay detrás de Python, ¿sí? Si pueden presenciar sería muy bueno porque les va a dar mucho la base de qué son las funciones, cómo trabajan, qué es un objeto, qué es una instancia, qué es una clase, cómo puede ser que las funciones ofrezcan recursos complementarios a los que Python originalmente ofrece, ¿sí? Vamos a agarrar un ejemplo muy práctico y lo vamos a poner en vivo, ¿sí? Para que lo podamos realizar. Así que nada, los invito a que puedan participar. ¿Hasta acá alguna duda, Juan, Fede? No, Buenísimo, profe, Fede. no, buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Yo le comparto, por si acaso, hay una página en la cual yo estuve estudiando partes matemáticas, por si acaso a alguien le sirve, este de preálgebra y álgebra, también tiene Buenísimo. cálculo, eh, está esta parte que, bueno, también habla de acerca de, como decía usted, de la mediana, de la media, bueno, todo lo que es de estadística también tiene la página. Si a alguien le sirve, Ah, buenísimo. bien.
se ve bueno, tiene bastante contenido, bastantes unidades. Está muy 10 unidades tiene. La estoy viendo acá en Khan Academy. Lo voy a, lo voy a revisar, Juan. Gracias. Gracias, parece muy bueno esto. Tiene un par de casilleros, está bueno. De Lo 10, reviso. gracias, profe. Buenísima la clase también. Gracias, Juan. Gracias, Fede. Bueno, equipo, nos estamos volviendo a ver entonces. El lunes los espero por acá. Sí, profe, sí. Fíjese eso Bu- de la universidad, te aseguro que le va a gustar. Buenísimo. Gracias por recordármelo, Juan. Ahí Sí, voy a buscar, ahí copio el link, así ya me lo llevo. De de 10. 10. Nos vemos, Listo. profe. Buen Nos fin de. vemos. Buen fin de. Chau, chau.